Vale. Ok, bueno, vale, entonces buenas noches a todas. Vamos a hacer digamos, la idea de esta clase de hoy, a diferencia de las otras que fueron un poquito más intensas en explicaciones y todo lo demás, en esta, digamos, consiste más bien en ubicar las cosas, porque eso es lo que hace un mapa conceptual, ubicar cosas, ¿no? O sea, ubicar conceptos. Eh, Cuando uno lee un texto, digamos, uno quisiera tener como un mapa conceptual para, para de alguna manera ubicarse, ¿cierto? Entonces, ese es lo que hace un mapa conceptual. Listo, y es lo que vamos a hacer. Entre todos esos conceptos que sugieren aquí, vamos a hacer, digamos, vamos a ubicarlos dentro de la geometría, y ese sería como el ejercicio de esta noche. ¿Listo? Entonces dice, realiza un mapa conceptual que mantenga las principales temáticas, que contenga las principales temáticas y definiciones básicas de la geometría. ¿Listo? Bien. Para guiarse, pues el tema puede ser muy amplio y tiene toda la razón, la geometría es extremadamente amplia. Procure tener en cuenta los siguientes temas. Entonces, están los temas y estos temas son los que vamos a tomar como vectores, digamos como directrices, ¿sí? Para hacer nuestro mapa conceptual. Dice, dentro del mapa conceptual se deben incluir imágenes hechas en GeoGebra de los conceptos encontrados. Ahora, no se trata tampoco de definir qué es un triángulo, qué es un polígono, porque esas definiciones son datos y datos que podemos encontrar fácilmente dentro de la web, dentro del internet. Pero lo que no podemos encontrar en internet es, digamos, quizás, porque seguramente sí puede que lo haya, pero digamos que lo que no puedes de pronto encontrar es un orden de estos temas específicos, ¿sí? Como una estructura, algo que te quede, ok, este elemento pertenece a esta parte de la geometría, este otro pertenece a este otro, ¿listo? Entonces, digamos que eso es la tarea de hoy, no tanto las definiciones, porque las definiciones, una vez ubicadas los elementos, pues simplemente se le adjunta una definición, ¿cierto? Se le pone una cita y punto, nada más. Lo otro es que estaremos desarrollando es digamos, cómo se hacen figuras 3D en GeoGebra. No es nada del otro mundo, como se van a dar cuenta, porque las 2D, es decir, las figuras planas, triángulos, digamos, poliedros, perdón, polígonos, etcétera. Todo eso pues lo hicimos la clase pasada y tampoco tiene nada del otro mundo. Es muy sencillo, realmente. Estuvimos haciendo figuras. Para quienes no hayan visto esas otras dos clases, por ahí se dejaron unos enlaces en el grupo hoy. Entonces, bueno, nos vamos a ocupar en GeoGebra, pero las figuras 3D, que es lo que no hemos practicado. No es nada del otro mundo, pero es necesario pues decir cómo se hace y todo lo demás. Entonces, listo, ubicando estos elementos decimos posiciones relativas de dos rectas, medidas de los ángulos y figuras planas, elementos del espacio y cuerpos sólidos, perímetros y áreas de figuras planas, áreas y volúmenes de sólidos. Sí, realmente si uno lee esto están condensados los principales elementos de la geometría. Entonces, para eso yo he elaborado a grosso modo un mapa conceptual, ¿sí? Que divide a la geometría en dos partes. Uno está la geometría plana, esta es la primera página, ¿cierto? Y la otra página es la geometría espacial, ¿ok? Estos dos tipos de geometría, tanto geometría plana como espacial, es la que abarca estos elementos. Todos esos elementos están ubicados en esas dos tipos de geometrías, ¿ok? Entonces vamos a ubicar. Bien, vamos a empezar entonces con la geometría plana. Aquí yo ubiqué de primero las posiciones relativas de dos rectas, que es uno de los temas que mencionan allí, ¿cierto? ¿Por qué menciono yo primero estas posiciones relativas de dos rectas? Porque en geometría pues existen unos elementos básicos, ¿cierto? Y esos elementos básicos los podemos ubicar fácilmente porque son, por ejemplo, un punto, ¿cierto? Vamos a aumentar el tamaño de ese punto. Un punto
puede ser la unión de dos puntos, lo que une dos puntos, un segmento, ¿cierto? Eso es un segmento, lo que une dos puntos, ¿vale? Eso es un segmento. Y si nosotros expandimos esos segmentos hacia el infinito, tanto para allá como para allá, estamos cayendo en algo ya abstracto, porque una hoja infinita, pues, ¿cómo podría imaginarse? Simplemente, ¿no? Pero entonces aquí lo podemos imaginar, por ejemplo, como una recta, ¿sí? Una recta que pasa por ese punto puede ser este. Una recta que pasa por dos puntos puede ser esta. Por dos puntos pasa una sola recta. Estos son los elementos principales, ¿cierto? Puntos, segmentos, es decir, una semirrecta, digamos un segmento de recta es aquello que une dos puntos, ¿sí? ¿Qué es un punto? ¿Alguien me puede definir así rápidamente qué es un punto? ¿Qué podría ser un punto? No tiene por qué ser una definición de geómetras. ¿Qué es un punto? ¿Cómo se lo imagina? Un punto, ¿qué sería? Alguien que diga una definición artística, una definición literaria, una definición propia, como quieran. ¿Qué es un punto? ¿Qué podría para ustedes, qué puede ser un punto? ¿Alguien? Cualquiera. Yo digo algo como una marca en el espacio. Una marca en el espacio, puede ser, exactamente. Lo representamos, por ejemplo, con una figurita redonda, ¿no? Yo pregunto, ¿esa figurita redonda no es una circunferencia? Pues podríamos decir que sí. Si hiciéramos zoom a esta figura, pues lo que vemos realmente es una circunferencia, ¿cierto? Un punto, en realidad, muy acertada la definición que dan, porque no se puede decir, digamos, de un punto una mayor definición, sino como definirlo en una marca, ¿sí? Como una posición en el espacio. Básicamente es eso, ¿listo? O en un plano. Un plano es esto, una hoja, ¿cierto? Un plano suele ser infinito, hacia arriba, hacia abajo, ¿ok? Entonces, ves que estamos definiendo las cosas, digamos, simples de la geometría plana, ¿listo? Y de esas cosas simples, lo primero que vemos que se forman son líneas rectas, ¿cierto? A partir de esos puntos, lo que se forman son rectas. De hecho, una recta se define en geometría, se define como una sucesión infinita de puntos, es decir, una sucesión infinita de posiciones en el plano o en el espacio. ¿Listo? Esto no es una recta porque los puntos como tal no son infinitos hacia allá y hacia allá. Discutible si aquí, de aquí a acá, hay infinitos puntos. Eso es discutible, ¿ok? No es despreciable esa discusión, para nada. Pero no, vemos que tiene un principio y un fin, por lo tanto no es una recta, es un segmento. Lo que sí es una recta, o la representación de una recta, es esto, lo que sugiere que va hasta el final, hasta el final, hasta el final, hasta el infinito y más allá. ¿Ok? Entonces, como vemos que estos son los elementos, los primarios de la geometría, es necesario ponerlos en la primera parte que uno lee de un mapa conceptual, ¿cierto? Que es de izquierda a derecha. No creo que leamos los mapas conceptuales de aquí a acá, sino de aquí hacia allá. ¿Sí? Como tiende uno a hacer en ese mismo orden esa lectura. Entonces, ponemos las posiciones relativas de dos rectas. Ok, estamos viendo rectas. ¿Cómo así posiciones relativas? Pues bueno, es que es la relación entre dos, digamos, dos rectas. Vamos a poner que esta es una recta y esta es otra. Ok, hay dos rectas allí. Vamos a ver, dos rectas. ¿Listo? Pareciera que no se tocan. Pareciera que no se tocan. ¿Cierto? Entonces, eso es una forma de ver a dos rectas. ¿Cierto? Otra forma, por ejemplo, podría ser que esas dos rectas se entrecrucen. O que hayan ahora tres rectas y esas tres rectas se entrecruzan. ¿Cierto? Entonces, ya ahí vemos que están relacionándose de otra manera. ¿Por qué? Lo primero que vemos es que comparten puntos. Estas dos rectas, esta que va aquí y esta acá,
¿cierto? Comparten un punto por lo menos, este punto de aquí y estas dos, esta de acá y esta de acá, comparten otro punto. Entonces fíjense que las relaciones entre dos rectas vamos a definirla entre si comparten o no comparten puntos. Eso es lo definitivo de una relación entre dos rectas. ¿Comparten o no comparten puntos? ¿Listo? Entonces, eso básicamente es lo primero que se define en geometría. Entonces vamos a ver, están las rectas secantes. ¿Okay? Las rectas secantes son aquellas que comparten un punto. ¿Okay? Las que comparten un punto. O sea, si por ejemplo yo pongo colores aquí, estoy aquí todavía en modo aquí, recta. Si yo pongo unos colores acá, me cogió solamente esa parte. Ok, pongo este color acá y este otro acá, por ejemplo verde, ¿vale? ¿Cuáles serían dos rectas secantes por colores? ¿Quién me menciona dos rectas secantes por colores? La azul, por ejemplo, y ¿quién? La verde. La azul y la rosada, ¿cierto? Están compartiendo un punto. Son dos rectas secantes. Vemos una relación. Es decir, posiciones relativas se refieren a, digamos, entre ellas, comparándose entre ellas mismas, tomando como referencia a esas mismas dos rectas. Entonces, si esas dos rectas comparten un punto, se llaman secantes. ¿Vale? Permítanme un segundo. Se llaman secantes. ¿Listo? Si no comparten puntos, entonces se llaman paralelas. Y al parecer, la línea azul y la línea verde son paralelas. Digo al parecer porque aquí nos están tocando, pero más allá arriba quizás se lleguen a tocar, o más allá abajo, por allá, se van encontrando y se tocan en alguna parte, ¿cierto? Eso se demuestra matemáticamente si dos rectas son paralelas o no. Cuando no comparten, entonces decimos que son rectas paralelas. Entonces secantes comparten un punto, paralelas que no. ¿Listo? Coincidentes. Coincidentes es como si yo dibujara una recta ahora encima de esta otra verde. ¿Sí? Y coinciden en todo. Son dos rectas, pero coinciden. ¿Listo? Desde el punto de vista, desde acá, de donde lo estamos viendo, pueden coincidir. ¿Listo? Una está encima de la otra, por decirlo así, de esa manera. ¿Ok? Y las rectas perpendiculares son aquellas rectas que, digamos, tienen otra relación, que es la que comparten, digamos, comparten un punto también, pero adicional a eso empezamos a hablar ya, digamos, de un tema adicional, que son los ángulos. ¿Vale? Los ángulos. Entonces pasamos una recta aquí, ¿cierto? Y si paso otra recta por acá, digamos, y entre esas dos rectas se forma un ángulo de 90 grados, y ya vamos a hablar de los ángulos, ¿cierto? Se forma un ángulo de 90 grados aquí. Estas dos rectas cumplen con la definición de secante porque comparten un punto, ¿cierto? Pero si adicional a que comparten un punto tienen un ángulo de 90 grados, ángulo de 90 grados es como un marco, ¿verdad? Como la punta de un cuadrado, perfecto, así, ¿cierto? Si comparten un punto y además de eso forman entre ellas dos un ángulo de 90 grados, pues decimos que son rectas perpendiculares. Y entonces eso es lo primero que definimos en geometría plana. ¿Ok? Geometría plana. Aquí posiciones relativas, rectas, ¿sí? Entre dos rectas, ¿vale? Ahora estoy mencionando ángulos. Ya acabo de mencionar el primero, 90 grados. Entonces ahora pasamos a otros elementos de esa geometría plana. Empezamos a ángulos. Y fíjense que acá en esta, digamos, en estas recomendaciones lo mencionan de segundo también, medidas de los ángulos. ¿Listo?
Entonces estamos dándole orden, dónde ubicar todos esos conceptos, porque eso es lo que hace un mapa conceptual. ¿Listo? Entonces decimos que los ángulos son, digamos, los ángulos, vamos a irnos acá. Todos hemos experimentado los ángulos, pero por si acaso alguien tiene duda, vamos a mirarlo aquí. Ok, vamos a mirar, vamos a dar un ángulo aquí. Un ángulo puede estar entre 0 grados a, por ejemplo, 90 grados. Veamos ese rango de valores, de 0 a 90 grados. Se miden en grados. Entonces, por ejemplo, yo pongo un número ahí entre esos dos, ¿cierto? Y me va a arrojar aquí un ángulo aquí de 30 grados. ¿Listo? Eso. Es ese espacio comprendido entre dos, digamos, segmentos o dos rectas, ya ahí sí, dos líneas de cualquier tipo. Ese espacio que se abre allí, esto es una medida, ¿cierto? Esa apertura medida es lo que llaman grados y es lo que conforma un ángulo, ¿ok? Entonces, si el ángulo es menor a 90 grados, es decir, está entre 0 y 90, se llama ángulo agudo, ¿ok? Ángulo agudo, ¿listo? Si el ángulo mide 90 grados, entonces vamos a dibujar un ángulo de 90 grados aquí. Ángulo de 90 grados, entonces ángulo dada su amplitud, vamos a dibujar 2, okay, 90 grados. Ok, fíjense que si yo uno estos puntos, me va a dar ese cuadrito aquí, esa punta de cuadrado, ¿cierto? Y se representa por un cuadrito ahí en ese. Este es un ángulo de 90 grados. Ok, pues pudo haber sido más chico. Sí, pudo haber sido, si está aquí de 0 grados, que es esto de aquí, hasta 89.9999, no es un ángulo recto, sino que es un ángulo agudo. ¿Okay? Recto es cuando llega a 90, preciso. Si se pasó un grado, 91 grados, ya no es recto. ¿Okay? Ya es un ángulo obtuso. Y los ángulos obtusos son los que están más abiertos aún, ¿cierto? Son los que están más abiertos aún. Vamos a mirar si me deja desplazar esto. Ah, pero se desplaza todo. 9. No. Ahí quedó fijado. Ok, entonces, pero este ángulo se abre, ¿no? Se abre aún más. Entonces vamos a dibujar un ángulo dada su amplitud. Okay. Vamos a un ángulo que esté entre 90 grados y 180, pero que no toque ninguno de esos dos valores. Eso es un ángulo obtuso, ¿vale? Obtuso. Entonces puede ser, por ejemplo, 120 grados, ¿sí? 145, 160. No hemos llegado a 180, ¿cierto? Entonces fíjense que así obtenemos esos ángulos de esa manera, ¿vale? Estamos hablando, para ubicarnos nuevamente, de los elementos principales de la geometría plana, ¿ok? Ya vamos a llegar a elementos más complejos, pero estamos hablando de lo que parte de la geometría, ¿ok? Si se dan cuenta, son como segmentos, trozos de figuras, pero todavía no configuran una figura, valga la redundancia. ¿Listo? Entonces, estos son ángulos obtusos. Bueno, los ángulos llanos son los de 180 grados, ¿cierto? Y son los que se forman, perdón, los ángulos, sí, llanos, dije, son los de 180 y se forman así, ¿sí? Más o menos. Es una misma línea, ¿sí? 180 grados. ¿Okay? Eso es llano. El nombre, ¿por qué se llama llano? Pues es evidente, ¿no? ¿Por qué se llama llano? ¿Listo? Y de ahí, pues en adelante, si hay otras definiciones, si se abren hacia acá, por ejemplo, imaginen que tenemos un segmento que va de aquí a acá, ¿cierto? Y yo quiero definir todo este ángulo que se define acá, ¿cierto? Puede ser, digamos, definido, pero digamos que ya eso es como meterle más
adorno al asunto, porque en realidad lo que tenemos es un ángulo obtuso pero invertido hacia acá, es en otro sentido, ¿listo? O sea, puede ser así. Entonces, bueno, esos son los ángulos, son los elementos básicos de la geometría plana. Acuérdense que hay otro tipo de geometría que vamos a ver ahora, que es la geometría espacial. Esta es la forma en que estamos organizando los conceptos. Entonces, polígonos. Ok, polígonos están formados, una definición muy general. Decimos aquí que no vamos a definir nada de forma puntual porque las definiciones todas están en internet. Aquí lo importante es ubicar todo, ¿cierto? Ubicarlo todo. Este es digamos, un bosquejo de lo que recomiendo yo que deberían hacer. Es una recomendación. Entonces, polígonos, y digamos que los polígonos están formados por líneas y ángulos. Bueno, listo. Básicamente es eso, pero vamos a ir un poco más allá. Si tenemos un segmento, tenemos una línea, ¿cierto? Si de esa línea se junta con otra, ¿cierto? ¿Ok? Y esa otra se cierra de esa manera, tenemos un polígono. ¿Listo? Un polígono en realidad no es la unión de tres rectas o semirrectas o segmentos. Es la región que está acá adentro, la región comprendida entre esas líneas. ¿Ok? Una cosa es lo que, digamos, los lados, y otra cosa es toda la región que incluye los lados, ¿sí? Todo esto que está acá adentro es una región, todo, incluyendo los mismos lados. Esa región que incluye los lados es un polígono. Entonces, básicamente, lo que vemos de un polígono es que tiene lados y que entre sus lados forman ángulos, ¿ok? Pero esas figuras, polígonos, están cerrados. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo dejara así? ¿Eso es un polígono? No, no es un polígono. Esto es otro polígono. Es controversial, ¿ok? El polígono se cierra, ¿sí? Polígono se cierra. No importa si quede bonito, no importa si queda feo. Ahora vamos a ver qué es eso de bonito y feo, ¿cierto? En geometría, no sé, a algunos les puede parecer que esto es bonito, ¿cierto? Porque es como una perspectiva, algo así. Pero entonces, lo que básicamente vemos aquí, que un polígono está conformado por lados y por ángulos, ¿cierto? Yo pude haber no cerrado aquí, sino, por ejemplo, hecho otra línea acá y otra acá, por ejemplo, y eso sigue siendo un polígono. ¿Por qué? Porque está conformado de lados y de ángulos internos, ¿vale? Entonces, hay polígonos que, o sea, con esta definición tan amplia, vamos a clasificar ahora los polígonos, ¿ok? Vamos a clasificarlos ahora, ¿ok? Polígonos irregulares y polígonos regulares. Esa es la definición, digamos, cómo se clasifican los polígonos, ¿ok? Irregulares y los regulares. Primero vamos a definir los regulares. Los regulares son aquellos que sus lados y sus ángulos, es decir, todo lo que lo compone, porque estamos diciendo que un polígono lo compone lados y los componen ángulos internos, ¿cierto? Entonces, que todos sus lados, polígonos regulares, que todos sus lados sean iguales y que sus ángulos internos o que sus ángulos internos sean iguales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo segmentos aquí, vamos a definir, hay una función en GeoGebra que es segmento dada la longitud. Entonces yo pongo un punto aquí y digo, hágame un segmento de 5. ¿Okay? Ese es un segmento de 5. ¿Listo? Este es un segmento de 5. Ahora, si yo cojo un segmento, este segmento, y lo replico, vamos a hacer que acá yo hago otro segmento hacia acá de 5. Pongamos que esto sea de 5 aquí, más o menos. Mira, 4.93, ¿vale? Más o menos. Ahí, pues, se me fue otro segmento. Bueno, entonces, vemos que nos acercamos. Por ejemplo, 5.1, 5.4, ok, me pasé. 4.99 es muy aproximado, ¿listo? Entonces, si yo quiero juntar, para
juntar estas dos líneas con una tercera para formar un polígono, ¿cierto? Vemos que se forma una figura que tiene unas características muy especiales, ¿cierto? Mira que el otro segmento mide 4.99, es decir, este triángulo como tal tiene lados iguales, ¿sí? Como tiene lados iguales, se puede decir que es un polígono regular. Entonces, polígonos regulares, si nosotros buscamos la definición, polígonos regulares, a ver, en geometría plana se denomina polígono regular a un polígono cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí. Los polígonos regulares de tres triángulos equiláteros y cuadrado, respectivamente. Para polígonos de más lados se añade el adjetivo regular. Bueno, listo. Ok, ahí está claro. Polígonos regulares, ¿cierto? Polígono cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí. Ok, esa es la definición de un polígono regular, ¿vale? Pero entonces vemos que se van formando figuras. Esto es un triángulo. Ok, un triángulo son los bordes de este polígono. Toda la región que encierran esos bordes es el polígono, incluyendo los mismos bordes. ¿Listo? Ok, entonces es como, digamos, no se vayan a confundir, porque es como confundir a Colombia con la frontera de Colombia. ¿Ok? Colombia es todo lo que encierra la frontera, incluyendo la frontera. Eso es, digamos, los polígonos, ¿listo? En general. Entonces vemos que los polígonos regulares tienen unos componentes, ¿ok? Tienen una diagonal, un centro, un radio y un apotema. Vamos a dibujar otro, digamos. Estoy dibujándolo aquí en GeoGebra porque, pues, además la tarea dice que incluyan figuras de GeoGebra, ¿no? Entonces sería pertinente. Digamos que tengo yo aquí este segmento, acá este otro que tiene, digamos, lados muy similares. Vamos a asumir que son similares. O sea, listo. Ok, entonces dice diagonal. La diagonal es una línea que une los ángulos que son opuestos, es decir, ángulos que no son consecutivos. A y B están al lado, son vecinos. Entre ellos dos no puede haber una diagonal. ¿Okay? De hecho, la línea que los junta coincide con el lado. ¿Okay? La diagonal va entre los ángulos que no son consecutivos. Esta es una diagonal y esta es una diagonal. Las diagonales las vamos a ver en la mayoría de los digamos de los polígonos. ¿Listo? Eso es diagonal, ¿vale? Permítanme. Eso es diagonal. Y bien, ¿qué otro elemento vemos? El centro. ¿Listo? Como lo pueden ver aquí, o como se lo puede imaginar, este es el centro. ¿Listo? Es el punto central. Es un punto también. Fíjense que nos estamos remitiendo para definir los polígonos. Nos remitimos a ángulos y segmentos, es decir, los elementos básicos. Y seguimos encontrando elementos que conforman los polígonos y siguen siendo elementos básicos. Por ejemplo, estas diagonales son segmentos. El centro es un punto. ¿Listo? Entonces, ese tipo de posiciones y de líneas son especiales dentro de los polígonos regulares. ¿Listo? Entonces tenemos la apotema. La apotema es la distancia más corta que hay desde el centro, que es un punto ya que lo tenemos ubicado, ¿cierto? Desde el centro hasta cualquiera de los lados del polígono. Por ejemplo, la apotema de este cuadrado, ¿cierto? Puede ser esta, porque esta línea es más corta que esta otra, ¿cierto? Esta línea sale del centro y es la más corta. Si nosotros dibujáramos otra línea acá, fuera más corta que esta, pero más larga que esta. O sea, no hay línea más corta del centro a uno de los lados que la apotema. La apotema es la más corta de todas.
Entonces de esa manera estamos encontrando elementos. Ahí entonces encontramos el centro, la diagonal y la apotema. Eso es básicamente elementos comunes que tienen los polígonos. Entonces, los polígonos regulares. Los polígonos irregulares son los que no son regulares, se definen por negación, ¿sí? Aquellos polígonos que no cumplan la definición de regulares son irregulares, así de simple. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vemos acá, vamos a hacer algo nuevo aquí, sale más rápido. Vemos acá, por ejemplo, si yo trazo este segmento aquí, este segmento acá, ¿cierto? Este segmento aquí y este segmento acá, pues claramente sus lados no son iguales, ¿cierto? Entonces esto no es un polígono regular. ¿Listo? Tendrá algunos elementos en común, por ejemplo, las diagonales. Sí, se puede sacar las diagonales, pero miren que el centro no está propiamente en el centro de la región, ¿cierto? De hecho, ¿hay centro? No se sabe. Pues no se define, sencillamente. No se define. El centro como tal. ¿Qué sería el centro allí? No hay. Es irregular la figura. ¿Okay? Es irregular. Acuérdense que entonces polígonos son siempre las regiones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos entonces, ustedes dirán, ¿por qué sale esa flecha de círculo hacia acá? ¿Por qué la ubicas allí en esa parte? Pues yo la ubico aquí porque increíblemente los círculos son polígonos. Pero tú me estás diciendo, Alfonso, que los polígonos tienen lados, tienen ángulos. Un círculo tiene lados, tiene ángulos. ¿Cómo es eso? Vamos a mirar esto. ¿Okay? ¿Qué es eso? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Por qué están definidos dentro de los polígonos? Porque habría que ubicarlos allí. ¿Okay? Vamos a experimentar entonces aquí. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a buscar un polígono acá regular. Fíjense, polígono regular. ¿Ok? Vamos a poner un punto aquí, un lado acá. Vamos a hacerlo pequeño y vamos a definirlo un número de lados. Aquí me está pidiendo un número de lados de álgebra. Vamos a pedirle 6 lados. ¿Listo? Ok, me dibuja un polígono de 6 lados. Ok, perfecto. Vale. Vamos a desplazarnos un poco hacia acá. Vamos a hacer la misma función polígono regular, pero vamos a ponerle más lados. Vamos a ponerle más vértices, más lados. Ok. Vamos a ponerle 10. Ok, 10. Perfecto. Ahí está, de 10. ¿Listo? Comparen. Este es más, digamos, como si esto fuera una rueda de un carro, rodaría con mucha más dificultad. Si esta fuera una rueda de un carro, giraría con un poco más de facilidad. Pero sigue siendo plano. ¿Listo? Sigue siendo un polígono regular, ¿cierto? Nos desplazamos hacia arriba, vamos a mirar acá y seguimos aumentando el número de lados. Entonces vamos a poner aquí ya no 10, sino 20. Hey, hola. ¿A qué se me asemeja esto? ¿A qué se me va asemejando esta figura? Dígame, si esto fuera una rueda, yo preferiría esta rueda que a esta y mucho más que a esta otra, ¿cierto? ¿A qué se va asemejando? No se va asemejando a un círculo. Se va asemejando a un círculo. A medida que yo aumente el número de lados, se va asemejando a un círculo. Vamos a exagerar este experimento. Vamos a romperle la cabeza a GeoGebra y vamos a decirle, ok, un polígono regular. Dame un polígono regular de 90 lados. Uf, vamos a ver qué pasó aquí. Ok. Espera. Aquí parece que hemos encontrado como una especie de circunferencia. Vamos a esperar a ver, aquí un poquito más, eso. Vale. Un poquito más acá. ¿Listo? Aquí parece que encontramos una circunferencia, ¿cierto? De 90 lados.
Ok, pero si nos acercamos, ok, seguimos teniendo la misma situación, seguimos teniendo líneas rectas, ángulos, eso sí, muy abiertos, que son casi de 180 grados porque son casi planos, ¿cierto? Pero no llegan a serlo, como que se van expandiendo más, ¿cierto? Pero son líneas rectas, si se dan cuenta. Es decir, es un polígono, sigue siendo un polígono de muchos lados. Y así podemos seguir experimentando, poniendo más y más lados. Y entre más lados pongamos, más círculo, ¿cierto? Es más circular. Porque miren cómo empezamos, ¿cierto? Cómo empezamos con una figurita así, muy, no digo por lo pequeño, sino por lo regular que es ese polígono, ¿cierto? Por lo, digamos, porque es evidente que es un polígono, ¿okay? Mientras que acá es discutible ya, ok, es un polígono, es una circunferencia, es un círculo, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Ok? Sigue siendo un polígono de muchos lados, pero sigue siendo un polígono. Entonces, los matemáticos se dieron cuenta de esto, geómetras, y dijeron, ok, ¿qué es la circunferencia entonces? La circunferencia entonces, y ojo a esto, es una definición loca, en serio. La circunferencia es un polígono regular de infinitos lados. Infinitos lados. ¿Ok? Es decir, que yo puedo tener una circunferencia y me voy acercando, ¿cierto? Y me voy a ir acercando cada vez más, pero nunca voy a encontrar estas particiones, ¿cierto? Que hay aquí. Me voy a aproximar a un polígono, pero no lo voy a encontrar nunca como tal, porque es infinita la cantidad de lados. Es decir, este lado con este lado, ver este lado con este otro lado, o ver un solo lado de la circunferencia es infinito, es imposible, porque me tendría que acercar infinitamente para poder llegar a ver un lado, ¿cierto? Entonces la definición de la circunferencia es esa: un polígono de infinitos lados. Y eso es una, digamos, eso es una demostración matemática, no es solo una definición, es un teorema en la geometría, ¿ok? Entonces, por eso acá el círculo se aparta un poco de los regulares, porque es un polígono regular, se deriva de ellos, pero no es exactamente un polígono regular. Es un polígono regular, pero muy especial, porque toca un concepto clave de la geometría también, que ya se pueden dar cuenta aquí, que es el infinito. ¿Ok? Entonces, ¿vale? Entonces tenemos que el círculo, ok, círculo o circunferencia, ¿cómo le llamamos? Ok, es que círculo es el polígono. ¿Y qué es un polígono? Habíamos dicho que un polígono es la región, toda la que está acá adentro, incluyendo los límites, los bordes, los lados, ¿cierto? Es decir, habíamos dicho que polígono es como Colombia, que no solamente son sus fronteras, sino todo lo que tiene adentro, ¿ok? Entonces, círculo es todo lo que tiene adentro, y circunferencia, que es una palabra más reconocida, es solo el borde, lo que encierra, la frontera, ¿listo? Entonces, esa diferenciación también es importante. Ok, entonces, ¿qué componen a un círculo? La circunferencia. Fíjense que la circunferencia es un componente del círculo, más no es el círculo. La circunferencia es el límite, el borde, la frontera. Tenemos que la circunferencia tiene un centro, ¿vale? Tiene un radio, tiene un diámetro y puede tener secantes o tangentes, dependiendo de la situación. Ok, entonces vamos a dibujar aquí rápidamente, porque eso ya estamos más familiarizados con esa figura. Ok, vamos a dibujar una circunferencia. Aquí hay estas varias opciones. Vamos a dibujar con 3 puntos una circunferencia, ¿vale? Esta es una circunferencia que pasa por 3 puntos. Esa es una de las funciones que tiene GeoGebra. ¿Ok? Por 3 puntos, ese es un teorema, solo pasa una sola circunferencia. 3 puntos solo pueden pertenecer a una sola circunferencia. Estos 3 puntos no pueden pertenecer a otra. ¿Sí? Aquí GeoGebra como que me lo hace más fácil de entender eso, ¿sí? En la antigüedad era más bien como a la luz de la vela, de la imaginación, ¿cierto? Que quizás en la mente de un genio era mucho más brillante que esta pantalla.
Pero bueno, ese es van surgiendo las definiciones, los conceptos de geometría allí. ¿Listo? Entonces, por eso círculo pertenece a polígonos, ¿ok? Esa es digamos, la razón de ser de esta clase, ubicar todas estas figuras en la parte adecuada y en el orden adecuado. Miren que vamos progresivamente avanzando. ¿Listo? Ok. ¿Cuántos tipos de polígonos regulares hay? Porque me pueden preguntar eso. Bueno, polígonos regulares, tú definiste polígonos regulares de forma muy general. Y sí, es verdad, de forma muy general. Entonces, de polígonos generales, ¿sí? Pueden poner aquí polígonos regulares, ¿cierto? Y nada más viendo acá las figuras, vemos que hay un montón, ¿ok? Ustedes pueden tomar unos cuantos de esos polígonos regulares y definirlos, ¿vale? Y poner digamos, unas figuritas allí. Entonces, estábamos diciendo que el punto central de una circunferencia, pues se llama centro, ese es uno de los elementos, de un círculo, la circunferencia, que es la frontera, el radio, que es la distancia que hay desde el centro a cualquier punto de la circunferencia, o sea, del borde de ese círculo. ¿Okay? Entonces tenemos aquí que este es un radio, ¿okay? Es una circunferencia de radio 4.12. Ese radio es constante, de aquí a acá es la misma distancia, de aquí a acá es la misma distancia, 4.12. ¿Listo? Ok, bien, entonces tenemos eso. Diámetro, bueno, diámetro es dos veces el círculo, o sea, el radio. Si yo prolongo el radio, ¿sí? En una sola recta que va de un punto hasta el otro, atravesando desde el centro, eso es un diámetro. Y ese diámetro es dos veces el radio. Si el radio mide 4, el diámetro va a medir 8. Así es simple. ¿Okay? Otros elementos que podemos definir, por ejemplo, la secante. La secante es una recta que pasa por un punto de la circunferencia nada más. Un punto. ¿Ok? Esto es imaginario, ¿cierto? Porque no podemos mirar ese punto exacto por donde pasa. Acuérdense que punto es una definición ya de por sí un poco abstracta, imaginaria. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí una recta que pasa por aquí, por ejemplo. Pongamos que esto sea una recta que comparte un punto, que se toca en un puntico con esta circunferencia. Esta recta se llama tangente. Entonces pueden hacer una figura así para juntar en la circunferencia. ¿Listo? La tangente es esto, que comparte un solo punto. Digamos, si seguimos en ese cuento imaginario de la circunferencia, que me parece genial, ese punto que comparten sería un vértice, ¿cierto? De todo este polígono infinito. Un vértice, es decir, un angulito por allá atrás, ¿sí? Listo. Ok, una secante. ¿Qué es una secante? Es una recta que atraviesa el círculo, lo atraviesa, ¿ok? Por alguna parte, es decir, que comparte con la circunferencia dos puntos, ¿ok? O que comparte con el círculo un segmento. Todo esto, porque acuérdense que el círculo es toda la región, ¿ok? Todo este segmento que comparte la recta, ¿sí? Si la recta comparte un segmento con la circunferencia, es decir, con el círculo, es porque es secante. ¿Listo? Entonces esa es la definición también. Tangente y secante. ¿Listo? Entonces eso es en cuanto a geometría plana. Esa es la forma en que organizamos los componentes principales, las definiciones, los elementos principales de la geometría plana. Y la geometría espacial, digamos, la he ubicado así, básicamente en dos partes: poliedros y cuerpos redondos. ¿Listo? Entonces vemos que la geometría espacial, ¿a qué se refiere? Bueno, si estábamos viendo allá en GeoGebra, estamos todo dibujándolo ¿en qué? En una pantalla plana. Obviamente no vamos a poder dibujarlo sino en pantalla plana, ¿cierto? Pero en ningún momento se ha dado como a la tarea de imaginarse uno de que está dibujando en un fondo por allá atrás hay otro, ¿sí? No hablamos de profundidades ni de perspectivas, nada, solamente de un plano, ¿ok? Dentro de ese plano dibujamos todo. Eso es geometría plana,
Lo que no es definitivamente geometría espacial. Geometría espacial es del espacio. ¿Qué quiere decir espacio? Espacio quiere decir en 3 dimensiones. ¿Y qué quiere decir 3 dimensiones? Nos vamos a ir a GeoGebra. Esta primera parte estamos usando GeoGebra org/classic. ¿Ok? Ahí tienen todo lo que tiene que ver con la geometría en la primera geometría que vimos. ¿Listo? Que es la geometría plana. Plana de plano. ¿Ok? Entonces, ahí en GeoGebra Classic tienen eso. Pero para los 3D, como tienen que adjuntar figuras de 3D, entonces vamos a utilizar geogebra.org/3D. ¿Listo? Pueden digitarla ya en sus computadores si quieren. Y los va a llevar a esta parte. ¿Ok? La página se presenta así, de esta manera. De pronto así les carga así completamente. Les carga de pronto un eje. Les carga de pronto un plano. Algo así puede ser, ¿cierto? Algo así. Más o menos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es geometría espacial? Bien, hagan de cuenta que todo este tiempo hemos estado dibujando sobre esto. Eso es un plano. Eso gris, esa región gris es un plano, ¿cierto? Ese es el plano, ¿ok? 2 dimensiones. Y esas 2 dimensiones están regidas por 2 líneas, que son 2 ejes que definen esas 2 dimensiones, ¿vale? Esos ejes X y Y. Pero si hablamos de 3 dimensiones, ya estamos hablando de que salimos de ese plano. Entonces podemos ubicar por acá, por acá, por acá, o incluso por allá, que atraviesen en todos lados las figuras, ¿cierto? Entonces ya ahí estamos hablando de otro tipo de geometría. Estamos hablando de geometría que contempla otros conceptos, pero digamos de forma general, porque como dice el enunciado se puede hacer muy extenso, podemos dividir la geometría espacial en 2 partes: poliedros y cuerpos redondos. ¿Ok? Algo así insinúa aquí áreas y volúmenes de sólidos. ¿Ok? Volúmenes, ya estamos, cuando hablamos de sólidos, por ejemplo, elementos del espacio y cuerpos sólidos, eso es geometría 3D. ¿Ok? Geometría espacial. Cuando hablamos de volúmenes, estamos hablando de geometría espacial. Entonces, por eso he definido la geometría espacial a cada parte. ¿Okay? Entonces, ustedes pueden tomar digamos, acá arriba pueden poner geometría en general. De ahí sale una flechita hacia geometría plana y para el otro lado sale otra flechita que dice geometría espacial. Y ya con eso abarcan toda la sugerencia que da digamos la guía de esa actividad. ¿Listo? Esa es la forma en que lo hemos hecho. Entonces, poliedros, ¿qué quiere decir poliedros? Vamos a dar definiciones así a grosso modo, porque digamos, no se trata de dar las definiciones acá porque son fácilmente de hallar en la internet. Entonces, poliedros quiere decir, se compone de 2 palabras: poli de varios y edros de caras. ¿Listo? Entonces, varias caras. ¿Qué es eso de caras? Acá, caras acá son, digamos, vamos a dibujarlo para aterrizarlo más. Voy a quitar mostrar ejes, o quizás vamos a dejar los ejes, pero vamos a quitar el plano, ¿sabes? Y nos vamos acá a herramientas. Si nos vamos a herramientas, entonces vamos a ver un apartado que se llama sólidos. ¿Ok? ¿Alguien preguntó algo? No alcancé a escuchar. ¿Listo? Bueno, entonces en sólidos, ¿cierto? Sólidos, que es lo mismo que poliedros, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar lo siguiente. Bien, todas las figuras poliedras, ¿cierto? Son, digamos, figuras, aquí como lo dicen acá, poliedros tienen caras, aristas y vértices, ¿cierto? Caras, aristas y vértices, es decir, que están compuestos de lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo acá, por ejemplo un cubo, para que se sepa cómo se hace un cubo. Vamos a ver, cubo, selecciona 2 puntos u otros objetos correspondientes. Entonces vamos a poner aquí, y ahí se dibuja
un cubo. ¿Listo? Ya esta es una figura que pueden poner. Si quieren prescindir de los ejes, lo pueden prescindir. Definen un lado, ¿cierto? Y eso es un cubo. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos varias caras. Una cara es esto. Y ustedes me van a decir, ok, eso que estás llamando cara es una región, ¿cierto? Sí, es una región. ¿Y de dónde dijimos que habían qué eran las regiones? Los polígonos. ¿Ok? Entonces las caras son polígonos, ¿vale? Son regiones de polígonos. ¿Listo? Esos polígonos, si nosotros los proyectamos hacia arriba, o hacia afuera, hacia el fondo, hacia la otra dimensión, obtenemos pues una figura como esta, que en este caso es un cubo. Un cubo es un sólido. ¿Listo? Ok. Entonces tenemos los poliedros. Poliedros que tiene varias caras, ¿cierto? Aristas, ¿qué son? Aristas son las líneas que juntan, son como las juntas, ¿cierto? Las juntas, esas líneas que vemos aquí, que juntan las caras. Esos son los, digamos, las aristas. ¿Listo? Y los vértices, pues por supuesto, los vértices son aquellos donde están los ángulos, ¿cierto? En este pedacito de aquí hay este vértice, allá arriba hay otro vértice, ¿cierto? Varios vértices allí. Esa es una forma de dibujar entonces en GeoGebra. Lo digo para que puedan adjuntar, digamos, esas figuras a sus mapas conceptuales. Bien, vamos a retroceder un poco acá y por ejemplo podemos tener una esfera acá. Acá es muy simple, aquí es una función, dice esfera centro punto. Ok, vamos a poner un centro y ahí se dibuja una esfera. Ok, más o menos algo así. Listo, centro punto quiere decir que allá A, no sé si se ve bien, A es el centro, está opaco, ¿cierto? Y B está en la superficie de esta figura. Listo, está en la superficie. Entonces si le damos acá, podemos ver desde arriba, podemos moverlo, cómo atraviesa el plano, ¿cierto? Eso es una circunferencia. Le dan un toque de brillo acá para darle un toque más tridimensional, pero lo que vemos es que supera el plano. Este es un plano, ¿cierto? Una parte de ese plano está tocando a eso, a esa figura, pero la figura definitivamente se proyecta más allá del plano. ¿Ok? La intersección o la región que comparten de estos dos elementos, el sólido con el plano, es una figura de dos dimensiones, es decir, pertenece a la geometría plana. En este caso puede ser un polígono, ¿vale? Porque es un círculo lo que están allí ahí compartiendo. La región que comparten es el plano y la figura. ¿Listo? Y así pueden dibujar digamos, otras figuras 3D aquí en esta herramienta GeoGebra ORG 3D. No hay que ser ingeniero para hacer eso, y en realidad, digamos, es muy sencillo. ¿Listo? Entonces, básicamente esa es la definición. Poliedros tienen caras, aristas y vértices, es decir, se fundamentan en todos los, digamos, en los polígonos regulares, pero no circulares. ¿Ok? Cuando dentro de dentro de un cuerpo hay una circunferencia o algo que apoye, o sea, está compuesto, una de sus caras, por ejemplo, es un cuerpo redondo o es un círculo, entonces ya cae en la definición de cuerpos redondos. Si no hay nada redondo, así como el cubo que dibujamos al principio, pertenece a los poliedros. ¿Ok? Es una figura con distintas caras, pero ninguna es circular, nada por el estilo. Cuando hay alguna que al menos una cara, una o todas, son redondas, entonces caemos en los cuerpos redondos. Y ahí están los conos, ¿cierto? El cono es una figura que se levanta así y al final, en la parte de arriba, tiene una circunferencia, ¿cierto? Entonces es un cuerpo redondo. La esfera que estábamos viendo acá, los cilindros, ¿cierto? Los cilindros, vamos a ver si encontramos un cilindro acá. Vamos a ver si encuentro un cilindro, esperen.
Este es un poquito diferente. Vamos a darle acá borrador. Si quieren borrar, borrar. Ok. Vamos a ver si encontramos un cilindro. Aquí vemos un cilindro, ¿vale? Vamos a poner un cono primero. A ver, selecciona centro de la base, vértice, ok, y luego un radio. Vamos a decirle radio 6. Listo, eso es un cono un poco extraño, ¿sí? Esta es la altura aquí del cono y esta es la forma circular. Si nosotros lo movemos, vemos que hay un cono, ¿cierto? La base de ese cono es circular. La base es circular. La altura ya es otra cosa, la forma en que se alza. Como tiene un elemento circular, el cono cae en los cuerpos redondos. ¿Listo? Ok. Por ejemplo, vemos un cilindro. Si vemos un cilindro, por ejemplo acá, cilindro, aquí está. Vamos a ver 2 puntos y radio. Vamos a poner 2 puntos y el radio. Vamos a poner punto radio 4. Vamos a poner así. Esto está muy raro. Ok, hay que girarlo para ver el cilindro aquí. Este es el cilindro, ¿vale? Tiene una de sus elementos, de sus caras. Vemos que tiene caras, ¿cierto? Una de sus caras es redonda, otra cara acá es redonda, por lo tanto caen los cuerpos redondos. ¿Listo? Entonces esto es geometría espacial. Ustedes van a buscar las definiciones de poliedros regulares, prismas, pirámides y lo ubican acá en poliedro. Estas son las características y los cuerpos redondos, ¿cierto? Y estas son una definición general. ¿Listo? Entonces, mi sugerencia para ustedes es que la geometría la dividan entre esas dos partes. ¿Listo? Este material, este PDF, lo voy a compartir en el grupo para que tengan ahí un material de apoyo, pero ya saben que no puede ser la entrega así porque no hay definiciones, no hay figuras, ¿cierto? Pero ya sabemos cómo ubicar los conceptos y cómo hacer las figuras. Y ya con eso, pues podemos empezar, digamos, a crear el mapa conceptual. Herramientas para crear mapas conceptuales hay muchas. A mí me gusta Canva, me gustan otras también, pero bueno, ese es básicamente lo que se puede hacer respecto a esta tarea. No sé si tienen alguna pregunta, porque pues yo creería que eso es todo lo que tenía preparado para el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, pues que creo que estuvo bastante claro. Muchísimas gracias. No sé si alguna compañera quiera preguntar o agregar algo. Ok, muchas gracias. Vale, bueno, entonces si no hay preguntas, nos vemos. Esa sería como las generalidades que se dan, ¿cierto? Cómo ubicar los conceptos y cómo hacer figuras, digamos, que pertenezcan a geometría plana y geometría espacial, ¿sí? Que son los dos tipos de geometría. Con estas herramientas ustedes deberían ser capaces de desarrollar la tarea, porque las definiciones, pues ya saben que la tienen en internet. ¿Listo? La cuestión de un mapa conceptual es ubicar. ¿Dónde ubico este concepto? ¿Sí? Eso. Es darle orden a todo ese conjunto de conceptos. Eso es básicamente lo que hemos hecho esta noche. ¿Listo? Entonces, chicos, chicas, si no es más, entonces nos vemos. Y pues nada, cualquier cosa me están consultando y ahí vamos hablando en el grupo. ¿Listo? Muchas gracias, profesor. Feliz noche. Gracias a todos y a todas. También feliz noche. Detenemos la grabación.